Rompe la ilusión romántica desde la raíz. Todo lo que te enseñaron sobre el amor, la caballerosidad extrema y la idea de que ser bueno garantiza atracción es una construcción cómoda pero falsa. La atracción no surge de la intención, sino de la percepción. No responde a lo que prometes, sino a lo que representas. Maquiavelo lo entendía con claridad brutal. Los seres humanos no reaccionan a la verdad, reaccionan a la imagen que tienen delante y a la sensación que esa imagen despierta. Mientras sigas actuando bajo ideales ingenuos, seguirás perdiendo poder sin siquiera notarlo. La mayoría fracasa porque intenta negociar el deseo, explica demasiado, justifica sus acciones, busca aprobación y espera reciprocidad emocional como recompensa. Ese comportamiento no genera atracción, genera previsibilidad. Y lo previsible nunca excita, nunca despierta curiosidad, nunca impone respeto. El deseo femenino no se activa por mérito moral ni por sacrificio emocional. Se activa cuando hay una figura que transmite dirección, control interno y una independencia que no pide permiso para existir. Maquiavelo advertía que quien no comprende la naturaleza humana está condenado a ser manipulado por ella. Aquí ocurre lo mismo. Si no entiendes que la atracción es un juego de fuerzas invisibles, acabarás reaccionando siempre, nunca liderando. Romper la ilusión romántica implica aceptar algo incómodo. No importa cuánto sientas, importa cuánto impacto generas. No importa cuán sincero seas, importa cuán dominante sea tu presencia psicológica. Esto no significa volverte frío o cruel, significa dejar de actuar desde la necesidad. La necesidad es el mayor repelente que existe. Se filtra en la voz, en los gestos, en la forma de escribir, en la rapidez con la que respondes, en la ansiedad por agradar. Cuando una mujer percibe necesidad, percibe desequilibrio. Y donde hay desequilibrio, no hay atracción sostenida. Maquiavelo enseñaba que el poder comienza cuando dejas de depender del juicio ajeno. En la atracción ocurre exactamente lo mismo. El momento en que tu valor deja de depender de ser elegido es el momento en que te vuelves magnético, porque ya no buscas convencer, simplemente te presentas, ya no compites, seleccionas, ya no persigues, permites o retiras acceso. Romper la ilusión romántica también significa abandonar la fantasía de la conexión automática. La conexión no aparece porque sí. Se construye cuando tú marcas un marco emocional claro y ella decide entrar en él. Si no hay marco, ella lo impondrá. Y si ella lo impone, tú estarás jugando en terreno ajeno, reaccionando, ajustándote, perdiendo iniciativa. Acepta esto sin culpa ni vergüenza. La atracción es amoral. No premia la bondad ni castiga la indiferencia. Responde al liderazgo, a la coherencia interna y a la sensación de que estás completo contigo mismo. Maquiavelo no hablaba de amor, pero entendía algo más profundo. Quien domina su propia posición, domina la dinámica entera. Este primer paso no es aprender una técnica, una frase o una estrategia externa. Es destruir una mentira interna. Mientras sigas creyendo que debes demostrar tu valor, ya has perdido. El verdadero cambio comienza cuando entiendes que no necesitas convencer a nadie de nada. Tu presencia, tu dirección y tu autocontrol hacen el trabajo por ti. Ahí empieza el juego real. Entiende el deseo femenino sin moralizarlo. Mientras sigas juzgándolo, no podrás influir en él. La mayoría comete el error de analizar el deseo desde lo correcto o lo incorrecto, desde lo que debería ser y no desde lo que realmente es. Maquiavelo jamás cayó en esa trampa. Él observaba al ser humano tal como se comporta cuando nadie lo vigila, no como dice que se comporta. Aquí ocurre lo mismo. El deseo no responde a discursos éticos ni a promesas de estabilidad, responde a estímulos emocionales claros y a sensaciones inmediatas. El deseo no se convence, se despierta. No se negocia, se provoca. Cuando intentas razonar la atracción, ya estás fuera del juego. Las palabras correctas no crean deseo si no hay una base emocional previa. Puedes decir lo perfecto y aún así generar indiferencia. En cambio, una sola acción cargada de seguridad puede generar un impacto profundo sin necesidad de explicación alguna. El deseo femenino es reactivo, no deliberativo. Responde a lo que siente, no a lo que analiza. Deja de idealizarlo,
El deseo no es puro ni espiritual. Es instintivo, contradictorio y muchas veces irracional. Puede coexistir con dudas, con miedo y con conflicto interno. Y aún así, sigue siendo deseo. Cuando entiendes esto, dejas de sorprenderte por comportamientos que antes te confundían. El interés que aparece y desaparece, la atracción hacia lo incierto, la fascinación por lo que no se entrega del todo. Nada de eso es un error, es la naturaleza misma del impulso. Maquiavelo entendía que las masas no actúan por coherencia, sino por emoción. En la atracción ocurre exactamente lo mismo. No busques consistencia lógica, busca impacto emocional. El deseo se alimenta de contraste, de tensión, de una sensación de movimiento interno. Cuando todo es estable, claro y predecible, el deseo se apaga. No porque haya algo malo en la estabilidad, sino porque el impulso necesita fricción para mantenerse vivo. Moralizar el deseo te coloca en una posición débil, te vuelve reactivo, te hace juzgar en lugar de comprender. Y quien juzga no controla. Cuando aceptas el deseo tal como es, recuperas poder. Ya no te ofendes, no te frustras, no te preguntas por qué. Simplemente observas y ajustas. Dejas de tomarlo como algo personal y empiezas a verlo como una dinámica natural. Entender el deseo femenino también implica aceptar que no se activa por lástima, sacrificio o sobreentrega. Nada que huela a carencia genera atracción real. El deseo surge cuando percibe plenitud, dirección y una energía que no busca aprobación. No quiere ser el centro de tu mundo, quiere entrar en un mundo que ya existe. Y ese mundo debe tener reglas, ritmo y coherencia propia. Aquí se rompe otra ilusión peligrosa, creer que el deseo se gana con esfuerzo. El esfuerzo visible suele comunicar lo contrario de lo que deseas transmitir. Comunica que estás intentando compensar una falta interna. El deseo no premia al que más hace, sino al que mejor encarna una posición sólida. Maquiavelo lo sabía. El poder no se suplica, se asume. Cuando comprendes esto, dejas de perseguir señales constantes de interés. Entiendes que el deseo no es lineal ni permanente y que tu función no es retenerlo a toda costa, sino crear las condiciones para que aparezca. Si aparece, avanzas. Si no, te retiras sin drama. Esa calma frente al resultado es, paradójicamente, uno de los mayores detonantes de atracción. Aceptar el deseo sin moralizarlo no te vuelve cínico, te vuelve lúcido, te permite actuar desde la observación y no desde la fantasía, desde la estrategia y no desde la reacción emocional. Y en ese punto exacto, empiezas a jugar el mismo juego que Maquiavelo entendía también, el de las fuerzas invisibles que mueven a las personas sin que ellas mismas lo noten. Controla primero tu imagen, porque antes de que alguien escuche tus palabras, ya ha decidido qué lugar ocupas. La mente humana juzga en segundos y luego busca razones para justificar ese juicio. Maquiavelo lo sabía. Gobernar no es ser, es parecer. Y en la atracción ocurre exactamente lo mismo. No importa tu intención interna si tu presencia externa comunica otra cosa. La imagen es el primer campo de batalla y casi todos lo pierden sin darse cuenta. Imagen no es solo apariencia física, es postura, ritmo, tono de voz, silencios, forma de mirar, manera de entrar y de irte. Es cómo ocupas el espacio y cómo reaccionas cuando algo no sale como esperabas. Tu imagen revela si estás en control o si estás buscando validación. Revela si tienes dirección o si dependes del estímulo externo para sentirte valioso. Y esa lectura ocurre de forma inconsciente antes de cualquier conversación profunda. El error más común es creer que la imagen es superficial. No lo es. La imagen es un símbolo. Representa estatus psicológico, seguridad interna y coherencia personal. Cuando tu imagen es débil, tus palabras pierden peso. Cuando tu imagen es sólida, incluso el silencio comunica autoridad. Maquiavelo entendía que la percepción crea realidad política. Aquí crea realidad emocional. Controlar tu imagen implica eliminar señales de urgencia. Nada destruye más rápido el magnetismo que la prisa emocional. Responder demasiado rápido, explicar demasiado, justificarte, buscar constantemente aprobación. Todo eso comunica una sola cosa, dependencia. Y la dependencia mata la atracción porque invierte la jerarquía emocional.
Quien necesita, sigue. Quien no necesita, lidera. Tu imagen debe transmitir autosuficiencia, no arrogancia, calma, no pasividad, dirección, no rigidez. No se trata de actuar un personaje, sino de alinear tu comportamiento externo con una decisión interna firme. No necesitas convencer a nadie de tu valor. Cuando esa decisión es real se nota, cuando es fingida también. Maquiavelo advertía que el príncipe debe parecer virtuoso sin ser esclavo de la virtud. Aquí la lección es clara. Debes parecer centrado, estable y dominante emocionalmente, aunque por dentro aún estés construyéndote. La imagen precede a la consolidación interna. Primero te comportas como alguien que se respeta, luego ese respeto se vuelve natural. Esperar a sentirte listo es una excusa que perpetúa la debilidad. Controlar tu imagen también implica saber cuándo no reaccionar. La reacción impulsiva revela inseguridad. La calma ante la provocación revela poder. No todo merece respuesta, no toda emoción debe ser expresada. El autocontrol no reprime, selecciona, y esa selección es profundamente atractiva porque comunica dominio interno. Tu imagen debe ser coherente. No puedes proyectar fuerza y luego rogar atención. No puedes hablar de independencia y vivir pendiente de un mensaje. Cada contradicción erosiona tu posición. La atracción femenina es extremadamente sensible a la incoherencia. No porque juzgue moralmente, sino porque la incoherencia comunica caos interno. Aquí aparece una verdad incómoda. No eres lo que dices ser, eres lo que toleras y lo que permites. Tu imagen se construye más por lo que rechazas que por lo que aceptas. Cuando pones límites sin explicarlos en exceso, cuando te retiras sin dramatizar, cuando no negocias tu dignidad por afecto, tu imagen se fortalece de inmediato. Maquiavelo sabía que el poder visible disuade el desafío antes de que ocurra. En la atracción, una imagen sólida evita juegos innecesarios, pruebas constantes y faltas de respeto. No porque intimides, sino porque transmites que sabes quién eres y qué permites. Este capítulo no trata de vestirte mejor o memorizar gestos. Trata de asumir que cada interacción es una proyección de tu estado interno. Controla eso y controlas la percepción. Controla la percepción y cambias la dinámica completa. Antes de intentar conquistar a nadie, conquista tu propia imagen. Sin eso, todo lo demás es ruido. Aprende a retirarte. Esta es una de las armas más incomprendidas y al mismo tiempo más poderosas. La mayoría cree que la atracción se construye sumando presencia, insistiendo, estando siempre disponible. Maquiavelo pensaba lo contrario. El poder crece cuando sabes cuándo no estar. La retirada estratégica no es huida ni debilidad, es dominio del ritmo. Quien controla el ritmo, controla la dinámica entera. La ausencia crea valor, porque rompe la expectativa. Cuando siempre estás ahí, te vuelves parte del paisaje. Cuando sabes retirarte, te conviertes en una incógnita, y la mente humana odia los vacíos, intenta llenarlos. En ese intento nace la curiosidad, la anticipación y finalmente el deseo. No es magia, es psicología básica aplicada con frialdad. Retirarte no significa desaparecer de forma impulsiva o infantil. No es un juego de castigo ni una manipulación torpe. Es una decisión consciente de no sobreinvertir. Es entender que tu atención es un recurso limitado y valioso, no algo que se regala sin criterio. Cada vez que te quedas donde no eres apreciado, comunicas que tu presencia no vale tanto. Cada vez que te retiras con calma, comunicas lo contrario. Maquiavelo sabía que el príncipe no debía mostrarse accesible en todo momento. La distancia crea respeto. En la atracción sucede igual. El exceso de cercanía emocional temprana destruye el misterio. Cuando revelas todo, cuando estás siempre disponible, cuando adaptas tu agenda y tu energía sin reciprocidad real, pierdes posición. No porque la otra parte sea mala, sino porque la dinámica se desequilibra. La retirada estratégica también es una prueba silenciosa. No una prueba explícita, sino una observación. Te permite ver si hay interés real o solo comodidad. Si al retirarte todo se derrumba, no había atracción, solo hábito. Si al retirarte surge iniciativa del otro lado, curiosidad, búsqueda, entonces hay una base sobre la cual avanzar. Retirarte te ahorra tiempo, energía
y autoengaño. Muchos temen retirarse porque confunden ausencia con pérdida. Creen que si no están, alguien más ocupará su lugar. Esa mentalidad revela escasez. Cuando actúas desde la abundancia interna, entiendes que no compites, eliges. Si tu valor depende de estar siempre presente, entonces no hay valor real. Maquiavelo despreciaba a quien gobernaba desde el miedo. Aquí ocurre lo mismo. Aprender a retirarte implica tolerar el silencio sin ansiedad, no escribir para calmar la incertidumbre, no buscar señales constantes de validación. El silencio es incómodo solo para quien depende del resultado. Para quien tiene centro, el silencio es neutral, y esa neutralidad transmite una fortaleza difícil de ignorar. La retirada también redefine el poder emocional. Dejas de reaccionar y comienzas a decidir. Si algo no te conviene, te apartas sin drama. Si una interacción pierde calidad, reduces inversión. Si el respeto se diluye, retiras acceso. No explicas en exceso, no amenazas, no negocias tu posición. Simplemente ajustas tu presencia. Eso es autoridad silenciosa. Maquiavelo entendía que a veces perder una batalla visible garantiza ganar la guerra invisible. Retirarte en el momento correcto evita conflictos innecesarios y te coloca por encima de la dinámica. No necesitas demostrar nada. Tu ausencia habla por ti, y lo que comunica es claro. No estás disponible para juegos, confusión o desequilibrios. Este capítulo exige fortaleza interna, porque retirarte significa aceptar que no controlas la reacción del otro, controlas solo tu comportamiento. Y ese control, paradójicamente, es lo que te vuelve atractivo. Cuando no persigues, cuando no ruegas, cuando no te quedas donde no hay reciprocidad clara, tu valor se consolida sin palabras. Aprende esto bien. Quien no sabe retirarse termina siendo expulsado emocionalmente. Quien se retira a tiempo conserva dignidad, poder y opción. En la atracción como en la política, según Maquiavelo, saber cuándo no estar es tan importante como saber cuándo aparecer. Domina el silencio, no como una técnica artificial, sino como una expresión natural de control interno. La mayoría habla demasiado porque teme el vacío. Llena cada pausa con palabras innecesarias, explicaciones, bromas forzadas o justificaciones. Ese ruido constante no crea conexión, crea saturación. Maquiavelo entendía que quien habla en exceso revela más de lo que debería y pierde ventaja. El silencio, en cambio, concentra poder. El silencio no es timidez ni inseguridad, es selección. Es decidir cuándo una palabra suma y cuándo resta. Cuando no sientes la necesidad de llenar cada espacio, comunicas calma, dominio y presencia. Esa calma es profundamente atractiva porque contrasta con el caos emocional al que la mayoría está acostumbrada. El silencio bien usado no incomoda, ordena. En la atracción, el silencio crea misterio, y el misterio activa la mente. Cuando no revelas todo, cuando no explicas cada intención, dejas espacio para que la otra parte proyecte, imagine, complete. La imaginación siempre es más poderosa que cualquier discurso. Maquiavelo sabía que lo desconocido genera más respeto que lo completamente expuesto. Aquí ocurre lo mismo. Lo que no dices pesa más que lo que dices. Hablar menos también te obliga a observar más. Y quien observa, aprende. El silencio te permite leer reacciones, tonos, microcambios de energía. Te da información real, no filtrada por palabras. Mientras otros están ocupados impresionando, tú estás entendiendo la dinámica. Ese entendimiento te coloca varios pasos adelante sin necesidad de imponerte. Uno de los mayores errores es confundir silencio con frialdad. El silencio correcto no desconecta, enfoca. No se trata de ignorar o castigar, sino de no regalar tu energía verbal sin propósito. Cuando hablas desde la intención y no desde la ansiedad, cada palabra tiene peso. Y cuando tus palabras tienen peso, no necesitas muchas. Maquiavelo advertía que el poder se debilita cuando se vuelve ruidoso. El que necesita proclamarse fuerte, no lo es. En la atracción, el que necesita declararlo todo, explicarlo todo y asegurar constantemente su interés, está revelando inseguridad. El silencio, en cambio, comunica que estás cómodo contigo mismo y con la incertidumbre. Y esa comodidad es rara.
Dominar el silencio implica tolerar momentos incómodos sin apresurarte a resolverlos. Una pausa en la conversación, un mensaje sin respuesta inmediata, una mirada sostenida sin palabras. Esos momentos ponen a prueba tu centro. Si reaccionas con nerviosismo, pierdes posición. Si lo sostienes con calma, la dinámica se inclina a tu favor. El silencio también es un filtro. Quien no soporta el silencio suele buscar estimulación constante, validación continua. Cuando no la recibes, se revela. Así descubres rápidamente con quién vale la pena invertir energía y con quién no. El silencio te ahorra desgaste emocional porque expone intenciones sin confrontación directa. No confundas esto con juegos infantiles de indiferencia forzada. El silencio no se usa para provocar celos ni para manipular torpemente. Se usa porque no tienes nada que probar, porque tu vida, tu dirección y tu mundo no dependen de una reacción inmediata. Cuando esa verdad es real, el silencio surge solo. Maquiavelo sabía que a veces una mirada contenida valía más que un discurso entero. En la atracción, una pausa bien colocada puede generar más impacto que 10 frases ingeniosas. El silencio crea tensión, y la tensión bien manejada alimenta el deseo, no porque fuerces nada, sino porque permites que la emoción respire. Aprende esto. Hablar es fácil, callar con presencia es difícil, pero quien domina el silencio, domina el ritmo emocional. Decide cuándo avanzar, cuándo esperar y cuándo retirarse sin explicaciones. En ese espacio silencioso se revela el verdadero poder, porque ahí no dependes de palabras para sostener tu posición. Tu presencia basta. No intentes agradar. Este es uno de los cambios más difíciles porque va contra años de condicionamiento. Desde temprano se enseña que agradar es la vía para ser aceptado, que adaptarse garantiza cercanía, que ceder evita el rechazo. Pero en la atracción ocurre lo contrario. Agradar debilita tu posición porque te coloca por debajo, reaccionando a expectativas ajenas. Maquiavelo lo entendía. Quien busca complacer pierde autoridad. Quien lidera establece el marco. Agradar es una forma sutil de pedir permiso. Ajustas tu tono, tus opiniones, tus decisiones para no incomodar. Ríes cuando no te causa gracia. Aceptas planes que no deseas. Dices sí cuando querías decir no. Cada una de esas concesiones parece pequeña, pero juntas construyen una imagen clara. Estás dispuesto a sacrificarte para ser elegido. Y eso, lejos de atraer, comunica inseguridad. Liderar la interacción no significa imponer ni dominar de forma burda. Significa marcar un ritmo propio y mantenerlo. Tener criterios. Tomar decisiones sin consultar cada paso. Expresar desacuerdos sin agresividad ni disculpas excesivas. Cuando dejas de agradar, algo cambia de inmediato. La dinámica se reorganiza. Ya no reaccionas, propones. Ya no sigues, conduces. Maquiavelo sabía que el líder efectivo no busca ser amado a cualquier precio, busca ser respetado. En la atracción, el respeto precede al deseo. Sin respeto, cualquier interés es frágil y condicionado. El respeto nace cuando perciben que no negocias tu esencia para encajar, que puedes estar presente sin diluirte, que tu aprobación no es automática. Intentar agradar también te roba espontaneidad, te vuelves calculador, temeroso de decir lo incorrecto. Esa autocensura constante crea rigidez, y la rigidez mata la conexión. Cuando hablas desde tu criterio real, incluso si no coincide, transmites autenticidad y fuerza. No necesitas gustar en todo, necesitas ser coherente. La coherencia es más atractiva que la complacencia. Liderar implica aceptar el riesgo de no gustar. Ese riesgo es el precio del poder personal. Si todo el mundo te aprueba, es porque no estás diciendo nada relevante. Maquiavelo entendía que las decisiones fuertes generan resistencia, pero también consolidan autoridad. Aquí ocurre lo mismo. Al dejar de agradar, filtras. Algunos se irán. Los que se quedan lo harán desde un interés real, no desde la comodidad. Esto también aplica a la iniciativa. No preguntes todo, decide. Propone un plan en lugar de preguntar qué quiere hacer. Marca un horario, un lugar, una dirección. Si hay interés, se ajustará. Si no, lo sabrás rápido. Agradar alarga situaciones sin futuro. Liderar las define. Y la claridad, aunque incómoda al inicio, ahorra desgaste emocional.
Dejar de agradar no es volverte indiferente ni grosero, es actuar desde el respeto propio, escuchar sin someterte, considerar sin anularte. Cuando algo no te conviene, lo dices o te retiras. Sin drama, sin discursos largos. La firmeza tranquila comunica más que 1000 intentos de caer bien. Maquiavelo advertía que quien intenta contentar a todos termina siendo despreciado. En la atracción, quien se adapta a todo termina siendo invisible. El deseo necesita una referencia firme, alguien que sepa a dónde va. Cuando tú eres esa referencia, la interacción se ordena sola. No necesitas convencer ni insistir. Entiende esto con precisión. Agradar es reactivo, liderar es proactivo. Agradar busca aceptación, liderar ofrece una experiencia. Agradar se ajusta al marco ajeno, liderar crea el propio. En el momento en que dejas de agradar, recuperas el control de la dinámica, y desde ese control, la atracción deja de ser un esfuerzo y se convierte en consecuencia. Asume tu posición, di lo que piensas, haz lo que eliges, mantén tu rumbo aunque no todos lo sigan. Esa integridad es lo que separa al que intenta gustar del que naturalmente atrae. Aquí no se trata de ser mejor, se trata de ser firme, y la firmeza, cuando es real, siempre lidera. Gestiona la emoción, no la lógica. Este punto marca una ruptura definitiva con la forma ingenua de entender la atracción. La mayoría intenta convencer, explicar, aclarar, razonar. Cree que si dice lo correcto, si demuestra coherencia, si expone bien sus intenciones, el deseo aparecerá como resultado lógico. Pero el deseo no funciona así. Maquiavelo lo sabía. Los seres humanos no se mueven por la razón, sino por la emoción, y luego usan la razón para justificarse. En la atracción, la lógica viene después, si es que viene. Primero aparece la sensación, el impacto, la vibración emocional. Si eso no existe, ningún argumento la creará. Puedes ser impecable en tus palabras y aún así generar indiferencia. En cambio, una sola experiencia emocional intensa puede pesar más que 100 explicaciones racionales. Por eso, quien intenta entender la atracción desde la lógica siempre llega tarde. Gestionar la emoción no significa provocar caos ni drama. Significa comprender qué estados emocionales activan interés y cuáles lo apagan. Seguridad, desafío, curiosidad, tensión, calma dominante. Esos estados generan movimiento interno. La sobreexplicación, la previsibilidad, la necesidad de aclararlo todo, generan estancamiento. El deseo necesita sentir, no comprender. Maquiavelo entendía que el pueblo recuerda cómo lo hiciste sentir, no lo que dijiste. En la atracción sucede igual. No se recuerda una conversación perfecta, se recuerda una emoción. Cómo se sintió el tiempo contigo, si hubo intensidad, contraste, dirección, si hubo una sensación de algo vivo, no resuelto del todo. La emoción deja huella, la lógica se desvanece. Uno de los mayores errores es intentar apagar emociones incómodas con razonamientos. Cuando aparece tensión, en lugar de sostenerla, muchos la neutralizan explicando, justificando o pidiendo seguridad. Eso mata el impulso. La tensión no es un problema, es combustible. Si la gestionas con calma, la atracción crece. Si la sofocas con lógica, desaparece. Gestionar la emoción también implica regular la tuya. Si te dejas arrastrar por la ansiedad, el miedo a perder o la euforia excesiva, pierdes centro. Y cuando pierdes centro, pierdes liderazgo emocional. No puedes dirigir una dinámica si estás reaccionando a cada estímulo. Maquiavelo insistía en el autocontrol como base del poder. Aquí es igual. Quien no se gobierna, no influye. Esto exige presencia, estar atento a lo que ocurre en el momento, no a lo que podría ocurrir después. El que vive proyectado al resultado final se vuelve tenso, torpe, predecible. El que está presente responde mejor, ajusta el ritmo, percibe cuándo avanzar y cuándo detenerse. La emoción vive en el presente, la lógica vive en el futuro. Si estás demasiado en el futuro, pierdes el ahora. También debes aceptar que no todas las emociones son cómodas. El deseo convive con la incertidumbre, con el riesgo, con la posibilidad de perder. Intentar eliminar eso es intentar eliminar el deseo mismo.
Maquiavelo no buscaba seguridad absoluta, buscaba ventaja estratégica. Aquí, la ventaja está en saber moverte dentro de la incertidumbre sin colapsar. Gestionar la emoción implica saber cuándo intensificar y cuándo suavizar. No todo es empuje. A veces la calma genera más impacto que la insistencia. A veces una pausa crea más atracción que un avance. La lógica quiere reglas fijas. La emoción requiere sensibilidad al momento. Por eso no hay fórmulas rígidas, solo principios claros. Deja de preguntar ¿qué debo decir? Y empieza a observar qué se está sintiendo. Cambia ese enfoque y todo se reordena. Si la emoción sube, acompáñala sin exagerar. Si baja, no la persigas. Retírate o cambia el estímulo. Esa flexibilidad es poder real. No necesitas controlar a nadie. Necesitas leer la dinámica. Maquiavelo comprendía que quien domina el clima emocional, domina la situación. En la atracción, el clima importa más que el contenido. No es el tema de conversación. Es la energía con la que ocurre. No es la promesa, es la sensación. Cuando entiendes esto, dejas de luchar contra la naturaleza humana y empiezas a usarla a tu favor. Este capítulo te exige abandonar la ilusión del control racional. No todo se explica, no todo se define, no todo se asegura, y está bien así. La atracción vive en ese espacio incierto. Aprende a moverte ahí con calma, con atención y con autocontrol. Quien sabe gestionar la emoción no necesita convencer. La dinámica responde sola. Usa la tensión a tu favor. Aquí muchos se confunden porque han sido condicionados a evitar cualquier forma de incomodidad. Creen que la atracción nace de la armonía constante, de la suavidad continua, de la ausencia total de fricción. Eso es falso. La atracción no crece en la calma permanente, crece en el contraste. Maquiavelo entendía que sin tensión no hay movimiento, y sin movimiento no hay poder. En la dinámica emocional ocurre exactamente lo mismo. La tensión no es conflicto abierto ni drama innecesario. Es una diferencia de polos. Es el juego entre cercanía y distancia, entre lo que se ofrece y lo que se retiene. Cuando todo está disponible, nada tiene valor. Cuando algo se dosifica, se vuelve deseable. La tensión mantiene viva la atención porque introduce una pregunta silenciosa. ¿Qué sigue? Y esa pregunta mantiene la mente involucrada. El mayor error es intentar eliminar la tensión demasiado pronto. Cuando surge una carga emocional, una mirada sostenida, un silencio, una expectativa, muchos la neutralizan con bromas, explicaciones o validación inmediata. Lo hacen por nerviosismo, no por estrategia. Al hacerlo, apagan el impulso. La tensión no debe resolverse de inmediato. Debe sostenerse con calma. Maquiavelo sabía que el poder no se muestra completo de una vez. Se revela por etapas. En la atracción, la tensión cumple esa función. Revelas lo justo para avanzar, nunca lo suficiente para cerrar completamente el circuito. No porque juegues, sino porque entiendes que el deseo necesita espacio para crecer. El exceso de claridad temprana mata la curiosidad. Usar la tensión implica tolerar el riesgo. Riesgo de silencio, de pausa, de no saber exactamente qué piensa el otro. Quien no soporta ese riesgo intenta asegurar el resultado, y al intentar asegurarlo, lo pierde. La tensión exige autocontrol emocional. Si tú estás tranquilo dentro de ella, transmites solidez. Si tú te desordenas, la tensión se vuelve incómoda y se rompe. La tensión también se crea con desafío sutil. No estar siempre de acuerdo, no validar automáticamente. Mantener tu criterio sin confrontar de forma agresiva. Ese pequeño choque de perspectivas genera electricidad emocional, no porque provoques, sino porque no te diluyes. La atracción necesita dos fuerzas definidas, no una adaptación constante. Otro elemento clave es el ritmo. Avanzar demasiado rápido elimina tensión, avanzar demasiado lento la enfría. Usar la tensión es saber cuándo acercarte y cuándo retirarte. Un momento de conexión profunda seguido de un espacio. Un intercambio intenso seguido de calma. Esa alternancia mantiene el interés vivo porque evita la saturación. Maquiavelo entendía que la expectativa es una herramienta de control. Cuando alguien espera, se involucra. En la atracción, la expectativa nace de la tensión bien manejada. No prometes, no aseguras, no defines todo. Dejas que la experiencia hable
y la experiencia, cuando tiene tensión, se recuerda con más fuerza. Muchos confunden tensión con manipulación. No lo es si nace de tu coherencia interna. La manipulación intenta forzar una reacción. La tensión auténtica surge cuando no estás necesitado del resultado, cuando no persigues, cuando no presionas, cuando no te explicas de más. Tu simple presencia, combinada con límites claros y energía contenida, genera tensión de forma natural. También debes saber cuándo soltarla. La tensión sostenida sin avance se convierte en frustración. Por eso es clave leer el momento. Si hay respuesta, avanzas un poco. Si no la hay, te retiras. Sin reproches, sin dramatizar. Esa fluidez es señal de dominio emocional. No te aferras, no huyes, ajustas. Maquiavelo sabía que el poder no está en la fuerza bruta, sino en el equilibrio de fuerzas. La tensión es ese equilibrio. Demasiada rompe, muy poca aburre. El punto medio es dinámico, no fijo. Requiere atención, presencia y autocontrol. Aprende a convivir con la tensión sin querer resolverla todo el tiempo. Deja que exista, respírala, obsérvala. Si tú estás cómodo dentro de ella, la otra parte lo sentirá, y esa comodidad en lo incierto es profundamente atractiva, porque comunica algo esencial. No dependes del desenlace, controlas el proceso, no el resultado. Ahí la tensión deja de ser un riesgo y se convierte en tu aliada. Nunca reveles todo. Este principio va en contra del impulso moderno de exhibición total. Se enseña que la transparencia absoluta es virtud, que mostrarlo todo genera confianza, que abrirse sin filtros acelera la conexión. Maquiavelo pensaba lo contrario. El poder se erosiona cuando se vuelve completamente visible. En la atracción, la sobreexposición no acerca, diluye. El magnetismo vive en lo que permanece parcialmente inaccesible. Revelar demasiado pronto elimina el recorrido. Cuando cuentas toda tu historia, explicas cada motivación y adelantas cada intención. Cierras el espacio para el descubrimiento. La mente deja de explorar, y sin exploración el interés cae. No porque falte honestidad, sino porque falta profundidad progresiva. El deseo necesita capas, no un archivo abierto. Esto no significa mentir ni construir un personaje falso. Significa administrar información, elegir qué mostrar ahora y qué dejar para después. La verdad no pierde valor por ser dosificada. Al contrario, lo gana. Maquiavelo sabía que el acceso controlado fortalece la autoridad. Aquí, el acceso emocional controlado fortalece la atracción. El error común es confundir apertura con conexión. Abrirse sin criterio suele ser una descarga emocional, no un acto de liderazgo. Contar miedos, inseguridades y conflictos internos demasiado pronto invierte la dinámica. Te colocas en posición de descarga y a la otra parte en posición de contención. Esa inversión mata la polaridad. La conexión real se construye cuando hay equilibrio, no cuando uno se vacía para ser aceptado. Nunca revelar todo también implica no definirlo todo. Resistir la urgencia de etiquetar, de asegurar, de cerrar significados. Cuando defines demasiado rápido, matas la tensión y la curiosidad. La ambigüedad bien manejada no confunde, atrae, permite que la experiencia se desarrolle sin forzar conclusiones. Maquiavelo entendía que lo indefinido mantiene el poder de maniobra. Tu vida, tus planes, tus relaciones, tu tiempo. No todo debe estar disponible ni explicado. Tener un mundo propio, con zonas privadas, comunica independencia. No porque ocultes algo, sino porque no necesitas validación constante. La independencia emocional se percibe más por lo que no explicas que por lo que proclamas. Revelar todo también te vuelve predecible, y la predictibilidad es enemiga del deseo. Si cada reacción es anticipable, si cada respuesta llega inmediata y completa, la emoción se aplana. Dosificar no es jugar, es respetar el ritmo natural de la atracción. Cada etapa tiene su profundidad adecuada. Saltarte etapas por ansiedad te cuesta posición. Maquiavelo advertía que quien se expone por completo queda a merced del otro. En la atracción, la sobreexposición entrega palancas emocionales innecesarias. No se trata de desconfiar, se trata de no regalar poder. El poder emocional se comparte cuando hay reciprocidad clara, no como adelanto. Nunca revelar todo también es una forma de autocontrol.
Significa que no te gobierna el impulso de contar, de explicar, de justificarte. Puedes sentir intensamente sin expresarlo todo. Puedes conectar sin desbordarte. Esa contención comunica madurez emocional, y la madurez, cuando no es rígida, resulta atractiva. Aprende a dejar cosas para después. Historias incompletas, opiniones que se revelan con el tiempo, intenciones que se manifiestan con acciones, no con discursos. Deja que el otro descubra capas. El descubrimiento crea vínculo porque implica inversión. Quien descubre participa. Quien recibe todo de golpe solo consume. Esto exige tolerar la incomodidad de no ser comprendido al 100% de inmediato. Aceptar que no todo se explica, que no todo se asegura, que no todo se muestra. Maquiavelo sabía que la opacidad estratégica protege y fortalece. Aquí, la opacidad emocional selectiva mantiene el magnetismo. Nunca reveles todo porque no necesitas hacerlo. Tu valor no depende de la exposición total. Tu presencia, tus decisiones y tu coherencia hablan. Lo que se revela con el tiempo pesa más. Y cuando el acceso se gana, no se regala. La atracción se sostiene. Haz que la elección parezca suya. Este es uno de los principios más finos y malentendidos. No se trata de manipular ni de engañar, sino de comprender cómo funciona la percepción de libertad. Maquiavelo sabía que el control más eficaz es aquel que no se siente como control. Cuando alguien cree que decide por sí mismo, baja la resistencia. Cuando siente que lo empujan, se defiende. En la atracción, esta diferencia lo es todo. La mayoría intenta convencer, argumenta, insiste, persuade, busca cerrar acuerdos emocionales con palabras. Ese esfuerzo genera fricción porque coloca al otro en posición de defensa. Nadie quiere sentirse llevado de la mano hacia una decisión afectiva. El deseo necesita autonomía percibida. Por eso, tu tarea no es empujar, sino diseñar el escenario donde la decisión surge de forma natural. Haz que la elección parezca suya, creando opciones, no imposiciones. Propones, no suplicas. Ofreces una experiencia, no una demanda. Cuando dices vamos a tal lugar con calma, abres una puerta. Cuando dices quieres ir, si no puedes no pasa nada, cierras la tensión y revelas necesidad. La forma importa más que el contenido. Maquiavelo entendía que las personas defienden con más fuerza aquello que creen haber elegido. En la atracción ocurre igual. Cuando ella siente que avanzó porque quiso, la inversión emocional es mayor. No porque la obligaste, sino porque respetaste su sensación de control. Y esa sensación se construye cuando tú no estás ansioso por el resultado. Esto exige desapego. Si estás demasiado interesado en que diga que sí, se nota. Y cuando se nota, la libertad percibida desaparece. La elección deja de sentirse libre y empieza a sentirse condicionada por tu expectativa. En cambio, cuando propones desde la calma, aceptando cualquier respuesta sin alterar tu centro, la decisión vuelve a ella. Y ahí la atracción tiene espacio para crecer. Haz que la elección parezca suya, también implica no perseguir confirmaciones constantes. No preguntes todo el tiempo qué siente, qué piensa, qué va a pasar. Eso traslada el peso emocional a la lógica y rompe el flujo. Permite que las acciones hablen. Si hay interés, se mostrará. Si no, lo aceptarás sin drama. Esa aceptación refuerza tu posición. Maquiavelo sabía que el gobernante inteligente deja que otros se atribuyan el mérito de decisiones que él ya ha encuadrado. Aquí ocurre lo mismo. Tú marcas el ritmo, los límites y la dirección general, pero no reclamas control explícito. Tu liderazgo es silencioso. Está en lo que permites, en lo que ofreces, en lo que retiras. También debes aceptar que no todas las elecciones serán favorables. A veces dirá no, y eso no es un fracaso, es una confirmación. Intentar forzar un sí solo degrada tu posición. Cuando aceptas el no con tranquilidad, comunicas abundancia interna. No necesitas convencer a nadie de elegirte. Esa seguridad, paradójicamente, aumenta tu atractivo incluso en la negativa. Diseñar el escenario significa cuidar el contexto emocional, el lugar, el momento, el tono, el ritmo. No lanzas decisiones importantes en medio del caos ni buscas definiciones bajo presión. Permites que la experiencia se desarrolle. La elección madura sola cuando el entorno es correcto. Forzarla solo revela ansiedad. Haz que la elección parezca suya siendo coherente,
No cambies tu comportamiento según la respuesta. No premies ni castigues emocionalmente. Mantén tu eje. Esa estabilidad transmite que tu mundo no gira alrededor de una sola decisión. Y cuando tu mundo es sólido, entrar en él se vuelve atractivo. Maquiavelo entendía que el poder real no necesita proclamarse. Se ejerce sin ruido. En la atracción, el mayor dominio es permitir que el otro avance por voluntad propia dentro de un marco que tú has definido, no porque lo controles, sino porque sabes quién eres, qué ofreces y qué no negocias. Recuerda esto: cuando alguien siente que eligió libremente, defiende esa elección. Cuando siente que fue empujado, la cuestiona. Tu objetivo no es ganar una decisión momentánea, sino crear una dinámica donde avanzar contigo se sienta natural. Cuando logras eso, ya no necesitas convencer. La elección ocurre sola, y tú sigues siendo dueño de tu centro. Mantén tu propósito por encima de cualquier mujer. Este principio es el ancla de todo lo anterior. Sin él, cada técnica se vuelve frágil y cada dinámica se invierte tarde o temprano. Maquiavelo sabía que quien subordina su misión al capricho ajeno pierde autoridad. En la atracción ocurre lo mismo. Cuando tu centro se desplaza y tu vida empieza a girar alrededor de una persona, tu poder se disuelve. Tu propósito no es una frase motivacional ni una ambición abstracta. Es la estructura que ordena tu tiempo, tu energía y tus decisiones. Es aquello que existe antes y después de cualquier interacción. Cuando una mujer percibe que tu vida tiene dirección propia, entiende que no eres un recurso disponible a demanda. Y eso cambia por completo la dinámica. No porque la desprecies, sino porque no te diluyes. El error común es convertir la atracción en el objetivo principal. Ajustar agendas, prioridades y estados emocionales para sostener una posibilidad. Esa inversión desproporcionada comunica carencia. Maquiavelo despreciaba al gobernante que sacrificaba la estabilidad del reino por un placer momentáneo. Aquí, sacrificar tu propósito por atención es la forma más rápida de perder ambas cosas. Mantener tu propósito por encima no significa desinterés ni frialdad, significa jerarquía clara. Tu trabajo, tu crecimiento, tu disciplina y tu rumbo no se negocian por validación emocional. Cuando surge un conflicto entre avanzar en tu camino o agradar, eliges tu camino sin dramatizar. Esa elección constante construye respeto, incluso cuando no se verbaliza. Esto también te protege de la dependencia emocional. Cuando tu identidad se apoya en algo más grande que una relación, no colapsas ante la incertidumbre, no persigues señales, no dramatizas silencios, no sobreinterpretas gestos. Tu estabilidad no está en manos ajenas, y esa estabilidad es uno de los rasgos más atractivos que existen. Maquiavelo entendía que el líder efectivo no reacciona a cada estímulo, responde según su estrategia. Aquí, tu estrategia es tu propósito. No cambias de rumbo por impulsos momentáneos. No sacrificas coherencia por intensidad pasajera. Cuando mantienes esta firmeza, la atracción deja de ser una lucha y se convierte en una consecuencia. También debes aceptar una verdad incómoda. Mantener tu propósito puede costarte relaciones. Algunas personas se irán cuando entiendan que no ocuparán el centro absoluto de tu vida. Y está bien. Maquiavelo sabía que no se puede gobernar buscando aprobación universal. La atracción real no se sostiene en la complacencia, sino en el respeto por una estructura sólida. Tu propósito actúa como filtro, atrae a quien valora tu dirección y aleja a quien busca absorción. Sin ese filtro, terminas rodeado de dinámicas que drenan tu energía. Con él, cada relación que permanece lo hace desde un lugar más sano y equilibrado. Mantener tu propósito por encima también redefine cómo amas. No amas desde la necesidad, sino desde la elección. No te aferras, compartes, no te pierdes, invitas. Esa diferencia lo cambia todo. Cuando eliges a alguien sin abandonar tu eje, la relación se construye entre dos centros, no entre un centro y una órbita vacía. Maquiavelo sabía que el poder se conserva cuando no se dispersa. Aquí, dispersar tu energía emocional en función de agradar te debilita. Concentrarla en tu misión te fortalece. Y desde esa fortaleza puedes conectar con intensidad sin perderte. Entiende esto con claridad. Si una mujer se convierte en tu propósito,
deja de verte como opción y empieza a verte como dependencia. Si tu propósito se mantiene firme, ella puede elegir entrar en tu mundo, no ocuparlo. Esa diferencia define relaciones que suman de relaciones que consumen. Mantén tu rumbo incluso cuando haya atracción, incluso cuando haya química, incluso cuando haya emoción. No reprimas nada, pero no te traiciones. Maquiavelo lo sabía. Quien gobierna sin un fin superior termina siendo gobernado por impulsos. En la atracción, tu propósito es tu soberanía. Sin él, todo lo demás se cae. Conquista sin perseguir. Este es el cierre natural de todo lo anterior, porque cuando integras cada principio, la persecución deja de tener sentido. Perseguir es correr detrás de algo que sientes que te falta. Conquistar sin perseguir es avanzar desde la plenitud. Maquiavelo entendía que el poder real no corre, atrae, no se precipita, se posiciona. En la atracción, la diferencia entre ambos estados es abismal. Perseguir nace de la ansiedad por el resultado, del miedo a perder, a no ser suficiente, a que otro ocupe tu lugar. Esa ansiedad se filtra en todo, en el tono, en la frecuencia, en la necesidad de asegurar. Y lo que se filtra se percibe. Cuando persigues, comunicas carencia. Cuando te posicionas, comunicas abundancia. No porque tengas muchas opciones, sino porque no dependes del desenlace. Conquistar sin perseguir implica actuar desde elección, no desde urgencia. Avanzas cuando hay respuesta. Te detienes cuando no la hay. Te retiras cuando la dinámica pierde equilibrio. Sin reproches, sin explicaciones largas, sin dramatizar. Tu calma frente al resultado es el mensaje más fuerte que puedes enviar. Comunica que tu valor no está en juego. Maquiavelo sabía que el príncipe no debía mendigar lealtad. La lealtad se ganaba cuando su figura representaba orden, dirección y coherencia. En la atracción ocurre lo mismo. No persigues atención. Creas un marco donde la atención tiene sentido. No pides interés. Ofreces una experiencia clara. Y si no es aceptada, sigues tu camino sin resentimiento. Conquistar sin perseguir también es aceptar el rechazo con dignidad. No todo avance será correspondido, y eso no te define. La persecución intenta corregir el rechazo, la conquista lo respeta. Cuando aceptas un no con tranquilidad, refuerzas tu posición, porque demuestras que no necesitas forzar nada para sentirte completo. Este capítulo exige integrar todo lo aprendido: imagen sólida, retiro estratégico, silencio, liderazgo, gestión emocional, tensión, opacidad selectiva, propósito firme. Sin eso, no perseguir se convierte en pasividad. Con eso se convierte en magnetismo. No haces menos, haces lo justo. No te escondes, te posicionas. Conquistar sin perseguir también redefine el tiempo. No tienes prisa. La prisa es hija del miedo. Cuando tu vida tiene dirección, cada interacción es un complemento, no una tabla de salvación. Esa ausencia de prisa se siente, y lo que se siente atrae. La calma es contagiosa cuando es real. Maquiavelo entendía que el poder no necesita demostrar nada constantemente. En la atracción, el exceso de demostración agota. El gesto medido impacta más. La presencia consistente vale más que la insistencia. Cuando te mantienes firme en tu eje, no necesitas convencer a nadie de quedarse. Quien encaja se queda, quien no se va. Y ambas cosas están bien. Conquistar sin perseguir es permitir que la atracción ocurra como consecuencia, no como objetivo obsesivo. Haces tu parte, marcas dirección, ofreces conexión, sostienes tensión, mantienes límites. El resto no te pertenece. Ese desapego no enfría, ordena, y cuando todo está ordenado, la atracción fluye con menos esfuerzo y más profundidad. Este cierre no promete control absoluto ni resultados garantizados. Promete algo más valioso: soberanía personal, la capacidad de interactuar sin perderte, de avanzar sin mendigar, de retirarte sin resentimiento. Maquiavelo sabía que quien conserva su soberanía nunca queda a merced de nadie. En la atracción, esa soberanía es el verdadero imán. Conquista sin perseguir porque no lo necesitas, porque tu mundo ya está en marcha, porque tu valor no depende de ser elegido. Desde ese lugar, la atracción deja de ser una lucha y se convierte en una consecuencia natural de quién eres y cómo te mueves. Ahí termina el juego ingenuo,
y comienza el dominio real.